Aló, aló, aló. Probando equipo, probando equipo. Amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera. Estamos aquí nuevamente con ustedes para dar inicio a este hermoso programa del día de hoy. Hogar Cristiano número 63. Y al inicio yo daba unas palabras como las de aquellos tiempos cuando la tecnología era muy precaria y se hacían pruebas de sistemas de audio y de amplificación y todo era a través de alguna palabrita o de alguna lo. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, en aquella época de las famosas teleimpresoras, Segunda Guerra Mundial, cuando para poder saber si el sistema estaba funcionando bien se enviaba un ciclo de señales y cuando se sabía que todo estaba bien entonces recién se enviaba el mensaje real? Luego después vino la computadora y con la computadora entonces había que enviar un ping para saber si en el otro extremo lo estaban recibiendo bien o si algo se había desconectado. Hoy en día eso ya no ocurre. Estamos caminando a tal velocidad que para nosotros es imperceptible lo que se hace ahí en silencio y en secreto a través de las redes sociales para mantener un enlace en el aire. Y fíjese que si hoy usted piensa que la velocidad es muy lento todavía, imagínese, se quiere implementar el sistema 5G, donde las señales van a ser full duplex en ambas direcciones, donde no va a haber retardo en lo más absoluto en la transmisión. Pero ello también va a traer una gran complejidad y complicación a muchos servicios y acciones que hoy en día tenemos, como por ejemplo los servicios aéreos, la medicina curativa al interior de los hospitales. Todo eso y está en proceso. 5G está en proceso y va a continuar. De modo que ahora hay que ir buscando cómo solucionar los problemas de la intervención. Pero aquí estamos en el mundo moderno, donde usted no tiene nada que ver qué es lo que pasa para establecer el enlace. Usted solamente a través de su aparatito, de su teléfono, de su computadora, de su iPhone, de su tablet, del aparato que tenga a mano, usted solo hace un clic. Ni siquiera hace eso porque usted se suscribe y aparece por automático en su dispositivo electrónico nuestra señal, el YouTube de nuestro sitio, y usted ahí recién, conforme sea su deseo, su voluntad, ese día si está de buen ánimo, si está de mal ánimo, si anda de buen humor, si no, si anda enojado, si está de vacaciones, si está paseando y dice no, la próxima semana lo veo, no importa. Pero ahí está en nuestro sitio la información que nosotros le queremos compartir a usted. Y solo hay un paso entre su conciencia, su voluntad y la voluntad de Dios. La que predomina, esa es la que le permite a usted entrar en nuestro sitio. Y Radio La Lumbrera, por cierto, que siempre trae una palabra de bendición para usted. Y amables radio oyentes, seguidores de este hermoso programa, queremos, por cierto, orar. Señor, te agradecemos a esta hora en que nos concedes la bendición de estar presente, de estar en línea, de estar en contacto, de estar conectados, de estar comunicados con cada uno de nuestros seguidores y auditores, oyentes. Señor, que a través de este sencillo programa llamado Radio La Lumbrera, nosotros le hacemos llegar información de consejo, información de vida, de experiencia, Señor, y que a través de tu palabra queremos aportar para cada uno de ellos en lo que puedan experimentar en sus vidas, y no solo que les sirva a ellos como auditores, sino también para que la puedan compartir con otros. Te damos gracias porque lo que hacemos no es nuestro, sino que está guiado y dirigido por la sabiduría tuya a través de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, a cada uno de nosotros esa capacidad de mantenernos en pie, cualquiera que sea la situación que vivamos o la adversidad, que nuestros oyentes reciban semana a semana una información
para que pueda ser de edificación para sus vidas. Señor, a esta hora también ruego por aquellos que están pasando por enfermedades, por necesidades económicas, por necesidades de salud, por necesidades de apoyo, de compañía. Señor, ¿cuántas personas mayores viven solas en el mundo y nadie las ve hasta que han pasado muchos días en que han dejado de existir? Señor, ellos también necesitan de ti. Y nuestra radio es un medio que puede alcanzar a las personas que están en soledad. Señor, te rogamos que muchas personas, adultos mayores, tengan esa posibilidad de manejar un aparato electrónico y poder entrar a nuestro programa. Señor, bendice cada vida, cada corazón, a cada oyente. Y mi Dios, que tu palabra sea en abundancia en sus corazones. A ti, Padre, te damos gracias, honramos y bendecimos tu nombre. Y, Señor, esperamos que tu bendición sea sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el programa de la semana pasada, en la cual estuvimos compartiendo con ustedes, amables seguidores, oyentes, sobre el tatuaje en nuestros cuerpos, de ponernos o no las marcas. Y alguien dice por ahí que nos preocupamos de esa marca cuando va a venir el día en que van a poner una gran marca, y esa sí que va a ser peligrosa. Pero cualquier cosa que hagamos sobre nuestro cuerpo, tenemos que pensar en primer lugar que somos propiedad del Dios eterno. Gracias al sacrificio inmensurable e inmerecido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien dio su vida y derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, por amor y en gratitud al Dios eterno, porque a Él le debo la vida, y no solo la vida en esta tierra, sino también le debo la vida en la eternidad. A Él debe ser mi culto, a Él debe ser mi honra, a Él debe ser mi loor. Y miren, amables oyentes, llegó una hermosa pregunta. Uno de nuestros seguidores escribe en el WhatsApp más 569 9054 8544 y podría hablar de las drogas. Nos escribe un auditor y por supuesto que le respondemos que sí, y juntamente con ello alguien también nos escribió no solo sobre los tatuajes, sino que también puso si encontraba alguna referencia a las drogas en la Biblia. Bueno, hay muchas personas que buscan a través de la Biblia el diccionario para su comportamiento como cristiano. Pero les puedo decir una cosa. La Biblia nos muestra a cada uno de nosotros el camino a Dios y fija los parámetros en los cuales nosotros debemos de conducirnos y cómo debemos de andar. No solo como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, como personas que pertenecemos a una determinada comunidad religiosa, sino como hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, que interactuamos con la comunidad y con la sociedad. Pero lo que sí no tenemos en la Escritura es que la Biblia sea como un libro que nos enseña la matemática desde la base hasta llegar a experimentar las grandes expresiones algebraicas o trigonométricas o los cálculos de hoy en día, como se llama a la gran ciencia cuántica. Pero sí nos muestra con sencillez cómo los hombres, a través del conocimiento, pueden llegar a perturbar su mente y a perder el camino del conocimiento sencillo del Dios eterno. No es un diccionario para la conducción de nuestra vida, pero sí es nuestra norma de fe. Y quiero iniciar el programa con la siguiente referencia bíblica. Todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido,
pero no dejaré que nada me domine. Eso lo señala el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 12. Le repito, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré de nada que me domine. Esa palabra está hablando a nuestra vida hoy, siglo XXI, tercer milenio, a puertas de entrar a una nueva administración gubernamental. Pero nosotros no tenemos que entrar a esa discusión, tenemos que ver lo que estamos tratando. Hay personas que dicen que pueden hacer cuanto ellos quieran porque son libres en Cristo, pero yo te puedo decir que aquel hombre y aquella mujer que han nacido de nuevo, lo primero que tienen en su mente es la capacidad de discernir lo que está bien para su vida y lo que es malo. Porque no todo lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que entra a nuestra boca es para nuestro bien. Todo es posible, pero no nos tenemos que dejar que nada nos domine. Y está hablando individualmente. Dios ciertamente que proveyó de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Eso es lo que señala en 1 Timoteo 6:17. Pero Satanás obra incansablemente para tomar las bendiciones de Dios y convertirlas en algo malo. A los creyentes se permite que disfrutemos de muchas cosas, siempre que no estén prohibidas o reñidas o vayan en contra de la voluntad de Dios y que está establecida en la Escritura. Pero nunca debemos permitir ser controlados ni dejar que nada nos domine. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, las avaricias, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Eso lo señala la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa en Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 al 6. Estos versículos describen algunos de esos deseos pecaminosos que los creyentes deben hacer morir. Los deseos malignos y la avaricia, que es una forma de idolatría, no deben tener lugar en el corazón del creyente. El corazón del creyente debe ser guiado y debe descansar en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Es precisamente por esa avaricia, por ese deseo de llegar a lo desconocido, que fue que el hombre pecó allí en el huerto del Edén. Porque ciertamente que su conciencia y su capacidad de investigar estaba libre. Y eso mismo es lo que ocurre hoy en día con las drogas. Fíjese que tengo una pregunta todavía mucho más punzante. ¿Hay consumidores de droga dentro de la iglesia? La pregunta así de buenas a primera parece ser acusadora, pero cuando usted examina con detención, con altura de mira, con una mirada responsable, tiene que reconocer que la iglesia somos personas humanas, seres vivientes, y la iglesia, a ella se están incorporando continuamente personas que vienen buscando de parte de Dios esa redención, esa reconciliación, esa salvación dada a través de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos, sino que al contrario, abrir nuestros ojos, porque ciertamente las personas que se incorporan traen muchas cosas que tienen que dejar cuando se rinden a los pies
de Cristo. Ahora, el problema que se puede suscitar es que de aquellos que permanecen dentro de la iglesia, por no ser sus mentes, su pensamiento, sus conciencias controladas por el Espíritu Santo, caigan en estas cosas que conocen perfectamente que son pecaminosas. Por eso es que la Escritura señala que aquel de quien ha sido librado una vez y vuelve atrás, entonces dice que lo toman 7 espíritus nuevos. Eso es lo que ocurre precisamente con las personas que empiezan a caer en este vicio, en este mundo de la drogadicción. Por lo tanto, no nos asustemos, miremos con suma responsabilidad lo que hoy estamos planteando. La iglesia, ciertamente, las personas que se incorporan traen muchas cosas que tienen que dejar cuando se rinden a los pies de Cristo. Ahora, el problema que se puede suscitar es que de aquellos que permanecen dentro de la iglesia, por no ser sus mentes, su pensamiento, sus conciencias controladas por el Espíritu Santo, caigan en estas cosas que conocen perfectamente que son pecaminosas. Por eso es que la Escritura señala que aquel de quien ha sido librado una vez y vuelve atrás, entonces dice que lo toman 7 espíritus nuevos. Eso es lo que ocurre precisamente con las personas que empiezan a caer en este vicio, en este mundo de la drogadicción. Por lo tanto, no nos asustemos, miremos con suma responsabilidad lo que hoy estamos planteando. Las personas. Siempre vamos a encontrar personas que están llegando o saliendo de la iglesia y traen esa gran carga de pecado. Pero lo que hoy sí estamos viendo es que muchas veces de los que están dentro de la iglesia son los que empiezan a experimentar estos pecados. Les voy a comentar por qué hago yo esta pregunta. Siempre he dicho en los programas que yo tengo 60 años. Es verdad, pero desde que tengo 16 años que he venido investigando y estudiando sobre las drogas, por una razón muy sencilla. Me crié en un ambiente muy tranquilo, pero a los 16 años tuve un cambio brusco en mi estilo de vida y en mi educación. Salí de un pueblo aldeano, tranquilo, donde solamente circulaban carretas y caballos. Y hoy en día entra un bus por la mañana y sale uno por la tarde. Y estamos en el siglo XXI, tercer milenio. Muy envueltos en este medio que no pudieran salir. A la metrópoli, a la capital de la fe, a la capital del evangelio pentecostal, la ciudad de Valparaíso. Y en esta ciudad entré a un colegio, conocido así en una forma popular, que habían en el Gran Valparaíso. Llegaban a la Legión extranjera. Y ahí conocí el trasfondo y el submundo de curso, azotados por la droga, por el consumo de marihuana algunos y otros ya simplemente porque estaban muy envueltos en este medio que no pudieran salir. Y finalmente terminaron sin concluir con sus estudios. Y en ese mundo llegué yo porque yo no fumaba, no bebía, no salía no salía a carretes y como yo no cerraba en esa conducta, entonces era un pájaro extraño en una jaula, en un zoológico demasiado diverso. Pero sin embargo, en medio de ese mundo, logré hacerme de compañeros que me estimaron, solamente porque yo estudiaba y les ayudaba a hacer sus tareas. Entonces, en medio de ese mundo malo, me fui ganando compañeros que me cuidaron y me protegieron y me libraron de aquellos que eran maldadosos y me querían llevar por el camino del mal.
Estos a quienes vieron en mí una fuente de recurso para sacarse buena nota sin estudiar mucho y sin hacer la tarea en casa, porque me la copiaban a mí, observando. Y luego me dediqué también a estudiar sobre este tema. Y he leído mucho. Sino que recuerdo que cuando tenía alrededor de 30 a 35 años, en cierta oportunidad, hice una exposición. Porque drogas legales o permitidas como el té, el café, el chocolate, el tabaco, el alcohol en su grado bajo, mínimo, permitido, llevaban siglos en nuestro país, como de 1 hora y media, prácticamente sin mirar los apuntes porque lo había leído más de una y otra vez. Y en esa oportunidad presenté este tema sobre las drogas y las precauciones que teníamos que ir tomando nosotros como iglesia ante el avance, que no había que negarlo, de las drogas duras. Porque drogas legales o permitidas como el té, el café, el chocolate, el tabaco, estaban entrando las drogas duras. Y se vislumbraba ya en aquella época también un comportamiento muy similar a países limítrofes que hoy en día con la inmigración se han hecho presentes en nuestro país y han establecido sus propios negocios de la droga. Y recuerdo, me llamó mucho la atención en ese tiempo cuando yo hablé sobre las drogas, que hermano allí presente dijo: muy bueno el tema, la iglesia lo necesita, yo lo necesitaba porque de esto no me he informado y poco conozco. Hermano, me dijo, ¿me puedes dar unos apuntes a mí? Y precisamente yo había tomado apuntes en ese momento y había sacado muchas copias y a los que me pidieron se las entregué. Lo que dije en ese momento, que fue de poco interés para la gran mayoría, es precisamente lo que hoy en día está atacando también a la iglesia. Pero recalco y vuelvo a decir, son elementos muertos. ¿Por qué entonces invaden tanto al ser humano? Precisamente porque el ser vivo, inteligente, racional, capaz de aplicar sabiduría, discernimiento y entendimiento, es quien es movido por su avaricia y permite aquello que no debe dejar que entre a su cuerpo, que lo empiece a invadir. Y les puedo decir que las drogas no discriminan porque son sustancias muertas. Así que no dicen, voy a entrar donde Pedrito, donde Juanita, donde Luchito, voy a entrar donde este que hace el aseo en el templo. No, las drogas no discriminan, entran en todos los estratos sociales. Pero recalco y vuelvo a decir, son elementos muertos. ¿Por qué entonces invaden tanto al ser humano? Precisamente porque el ser vivo, inteligente, racional, capaz de aplicar sabiduría, discernimiento y entendimiento, es quien es movido por su avaricia y permite aquello que no debe dejar que entre a su cuerpo, que lo empiece a invadir. Y entran a causa de la curiosidad, del querer investigar qué pasa, qué se siente, será verdad o no será verdad, será un comentario o será un mero cuento, cómo son las cosas. Así encontramos muchas situaciones que se dieron en la Biblia. Por querer experimentar, por querer llegar más allá, finalmente terminaron obrando mal. Eso fue, por ejemplo, la curiosidad que tuvo el rey David. Y en base a su curiosidad y al ocio que él estaba viviendo, pensó que tal vez podría resistir la tentación. Pero no pudo. Él pensó que podía, pero no pudo. Y llegó a tal extremo que hasta confabuló un asesinato con premeditación y alevosía. La droga
así empiezan a entrar en la vida del hombre y de la mujer. Como una forma inocente, como una forma de probar, como una forma de investigar, como una forma de ver qué pasa, qué sucede. Y vuelvo a repetir, lo vemos en todos los estratos sociales y también está entrando fuertemente dentro de la iglesia. Y no podemos decir que solo le ocurre al hogar del hermano Juanito, el hermano más sencillo que viene a veces a la asamblea. No, está ocurriendo precisamente en los actores, directores de las organizaciones cristianas. Así como hemos visto en muchas oportunidades en noticias o en la misma televisión, cuando grandes ministerios que parecían ser tremendamente positivos y de gran apoyo para la comunidad cristiana, sin embargo, se derrumbaron. ¿A causa de qué? Precisamente del adulterio, de la fornicación, de las drogas, de muchas maneras. Por eso que nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos, especialmente en este tiempo, y ponernos de pie y prepararnos y estar listos para poder ayudar y aceptar a aquel que empieza a caer en el mundo de la droga. Y no hacer lo que se hacía hace 40, 50 años atrás. ¿Qué es lo que se hacía con alguien que había empezado a delinquir, por ejemplo? Poco menos que no se expulsaba y se mandaba al infierno. En vez de prestar apoyo y librarlo de una situación mayor, librarlo, por ejemplo, de que cayera preso, aplicando sobre aquella persona que había infringido una red de ayuda, de apoyo. Y eso mismo es lo que ocurría también mucho tiempo atrás con personas que empezaban a caer en el mundo de la drogadicción. Simplemente se les aislaba y se dejaban solos. ¿Y qué produjo esto? Bueno, hoy tenemos una situación nacional, mundial, incontrolable. Los gobiernos gastan más dinero tratando de combatir, según le llaman, combatir el tráfico, pero invierten mucho más todavía tratando de educar, de restablecer, de recuperar a muchas personas que han caído en el mundo de la drogadicción. Por eso que nosotros no lo tenemos que mirar como ajeno, porque cualquiera de nuestros integrantes de la comunidad cristiana puede entrar a una situación así y en la cual nosotros tenemos que prestar colaboración y no hacer oído sordo y simplemente golpearnos el pecho mirando hacia el cielo y diciendo: líbrame a mí, Señor, porque el Señor Jesús nos habló muy bien y nos habló del amor a Dios y, en segundo lugar, el amor al prójimo. Y el que está metido en el vicio, en la droga, en cualquier condición pecaminosa, también es nuestro prójimo y tenemos que orar por él y ayudarlo efectivamente. No sirven solamente las bonitas palabras, no, hay que entrar al campo de la acción. Y el Señor Jesús lo hizo, se atrevió a entrar al campo de la acción y a estar ahí con las personas que el resto de la sociedad desechaba. Por ejemplo, la mujer samaritana. Velad y orad, dice la palabra del Señor, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas el cuerpo es débil. Y esa es la lucha que día a día cada uno de nosotros enfrenta en su vivencia cotidiana. Y compartiendo en sí una definición de lo que tiene clasificado como droga, la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente. Dice que droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, ya sea por inhalación, por ingestión, por vía endovenosa o intramuscular, y
que es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física o psicológica y la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Mire, es bien interesante la definición que da la Organización Mundial de la Salud, porque parte diciendo que droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía. Es decir, no solamente está hablando de las personas, sino de los seres vivos, porque se ocupan drogas en tratamiento de animales como también drogas en tratamiento de personas. Hay medicamentos que se le dan a los animales y medicamentos que también se usan con las personas. Pero luego en la parte final dice que es capaz de cambiar el comportamiento de la persona y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Ahora, una cosa sí, nosotros tenemos que señalar es que hay distintos tipos de drogas. No todas las cosas que nosotros consumimos realmente hacen los efectos que conlleva el consumo permanente de una sustancia para que se llame una droga. Hay tipos de sustancias son consideradas legales y otras que son consideradas ilegales. Por ejemplo, el té, el chocolate, el café, el tabaco, el alcohol. En ciertos grados, el alcohol, por ejemplo, es considerado una droga legal y bajo ciertos parámetros es considerado una droga ilegal. Ahora, el alcohol, el tabaco, el té, el café y otros tipos de bebidas que las personas usan a través de la historia del mundo han estado presentes en medio de la humanidad. Algunas han sido llevadas de un continente a otro. Por ejemplo, el tabaco llegó a España con Cristóbal Colón. Antes no había tabaco en España. Fue incorporado. De igual manera, por ejemplo, un producto como la seda provino desde los países orientales, empezó a llegar a Europa desde la India y así llegó. En este caso estamos hablando de estas sustancias contaminantes o contagiosas. Por eso que lo primero que tenemos que establecer es un parámetro entre lo legal y lo ilegal. Lo legal es aquello que está considerado así porque ha sido sometido a un estudio a través de un estamento público, regular, serio, que se dedica al estudio de sustancias y en el cual se somete a un largo tiempo de análisis para determinar cuándo el consumo de aquella sustancia no constituye peligro para la salud humana o cuando sí constituye un peligro o un riesgo para la salud. Por ejemplo, la incorporación de cloro en el agua no es al tanteo como lo hacen en muchos lugares. No, si ponle estos 5 bidones y con eso es suficiente. No, tiene que ser algo regular o de otro modo eso va a causar daño a la comunidad. Eso es lo que se hace con todos los productos para determinar que su consumo no sea nocivo, no sea dañino para la salud. Y ahí es donde se determina que es legal. Por eso que estos últimos años han salido también muchas leyes
objeto proteger el sobreconsumo de determinados productos o de determinadas cargas energéticas en los alimentos que vienen envasados, que ya sean galletas, por ejemplo, papas fritas y un sinnúmero de productos que usted encuentra y que hoy en día traen mucha advertencia y que antes no lo traían. Porque eso se trata de que se consuma dentro de la vía que está establecida, regularizada, normalizada, permitida para el consumo humano sin riesgo de perjuicio o de daño a la persona y que no generará dependencia y que por supuesto tampoco permitirá que se genere una tolerancia a los consumidores. Así que ahí hay dos áreas que tenemos que separar: lo que es legalmente permitido y lo que es ilegalmente permitido. Y luego nosotros también encontramos dentro del consumo de drogas, ahora dijimos en primer lugar lo que era legalmente permitido, aquello que está sometido a un estudio y ese estudio ha determinado que tal cantidad no causa daño. Por eso que el té viene en una determinada bolsita. Se supone que usted va a consumir una bolsita de té. El problema es cuando se consume más de la cantidad autorizada. Por eso que recuerda usted a los abuelitos del campo que decían por la tarde: me duele la cabeza, es porque no he tomado mate. La hierba de mate es buena en cierta medida, pero cuando usted la usa sobre medida, entonces crea una dependencia. Y aunque las personas no lo piensan así, está actuando como una droga, porque es una sustancia que está introducida por ingestión y que actúa sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración psicológica y produce la experimentación de sensaciones que modifica el estado psíquico de la persona y que cambia su comportamiento y genera dependencia. Eso ocurre con la hierba de mate. Por eso que cuando usted ve a una persona que no es capaz de pasar un día o 2 días sin consumir té o sin tomar mate, esa persona ya ha convertido esa sustancia de legal a ilegal. Es decir, está sobrepasando la norma porque depende de esa sustancia, porque le duele la cabeza, cambia su estado de ánimo, cambia su condición. Entonces se ha convertido en un consumidor de aquello que partió siendo legal y permitido, pero que ha pasado los márgenes y los límites mínimos, por lo tanto se ha convertido en una sustancia ilegal. Y hay muchas personas que no lo piensan así, y hay muchos cristianos, creyentes, dentro de la iglesia, y que dicen muy fuerte, amén, aleluya, y gloria a Dios, y son asiduos consumidores del mate, del té, del chocolate, y de cualquier otra sustancia de la cual ellos sientan que si no la consumen, se les altera el abanico. Pues esa es la realidad y no hay vuelta atrás. Y le estoy diciendo que usted tiene un problema con Dios. Tiene que conversar con Dios. Porque no puede ser. No puede ser porque significa que usted no está dominando su cuerpo. No se está dominando a sí mismo. Y está haciendo que aquello que le está permitido, pero que no le hace bien, que aquello que le está permitido, pero que usted no se tiene que dejar dominar por ello. Esa es la realidad. Definimos lo legal y lo ilegal. Lo ilegal es aquello que sobrepasa la norma establecida por los institutos de salud pública de los distintos países en el mundo entero y por la Organización Mundial de la Salud, por la Federación de Medicamentos de Norteamérica, etcétera, etcétera. Eso es lo ilegal. Ahora, también dentro de las drogas nosotros encontramos las blandas y las
duras. Las blandas son aquellas que es posible de controlar, que no producen una dependencia. Es posible controlar, como es el caso de las bebidas que le mencionaba, del té, el café, chocolate, cacao, un agua de yerba mate, el consumo de bebidas. Por ejemplo, hay personas que si usted no le tiene Coca-Cola todos los días a la hora de almuerzo, no pueden tomar agua, tiene que ser Coca-Cola. Es una dependencia. Se constituye también en una droga blanda. Y las drogas duras son aquellas que empiezan a entrar en el organismo, producen dependencia y su tolerancia va siendo cada vez mayor. Y el organismo la va exigiendo, la va pidiendo. Y esas son las drogas duras. Y cuando hablamos de drogas duras, ya no estamos hablando de hierbas comunes y corrientes. Estamos hablando de drogas procesadas. Lo que salió de la cannabis, lo que quedó del opio, y al final es la cocaína, la morfina, la heroína, todo este tipo de drogas que producen una dependencia que puede llevar hasta la muerte. Esas son las drogas duras. Y la lucha por dejar la droga dura, evidentemente que es muy fuerte y requiere un gran apoyo personal. Por otra parte, no tenemos que desconocer los grandes intereses económicos que se mueven alrededor de las drogas blandas y legales, como son el té, el café, el tabaco, el vino, la cerveza, el whisky, el coñac, el ron, el tequila y cualquier otro producto que usted imagine, que cumplen con norma legal, pero que finalmente con un consumo que sobrepasa lo legal se torna en una droga adictiva. Y otros tipos de productos y por supuesto también lo ilegal. O sea, siempre aquí hay un triángulo: el poder, la economía y la ambición. Se establecen. Alguien está luchando en una forma muy empírica porque se respete la norma. Pero por otro lado, los intereses económicos están ahí batallando y dispersan todas las buenas intenciones de mantener un margen de regularidad. Pero siempre van a imperar los intereses económicos. A una cajetilla de cigarrillos le pueden poner una persona sin diente, pero lo siguen vendiendo igual y con las mismas propiedades. Entonces no hay que impida que prime el fin último no deseado: vender un producto que causa daño a la salud y que vulnera abiertamente los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que establece que droga es toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física o psicológica y que permite experimentar nuevas sensaciones o modifica el estado psíquico, siendo capaz de cambiar el comportamiento de la persona y que posee la capacidad de generar dependencia y alta tolerancia a quienes lo consumen. Y amables oyentes, el tiempo, una vez más, la luz roja en el estudio, pero la próxima semana continuaremos con este hermoso tema que sé será de mucho interés para cada uno de ustedes. No se olviden, ya hablamos lo que son drogas legales, drogas ilegales, drogas duras, drogas blandas. La próxima semana continuaremos compartiendo con ustedes de modo que podamos en conjunto no solo aprender un poco más de cómo enfrentar esta dura temática en medio de nuestras congregaciones, sino también cómo ayudar
a los que necesitan, porque tenemos que estar preparados y mayormente en este tiempo. Pero no se olvide que la responsabilidad es, en primer lugar, individual. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Eso señala 1 Corintios 10, versículo 3. Y, amables oyentes, Cristo, que nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esa es una gran enseñanza que encontramos en Gálatas 5:1. Si quien ya ha sido libre de esa esclavitud del pecado, de esa tentación, de esa avaricia, de experimentar nuevas sensaciones, ¿por qué volver a lo mismo? ¿Por qué ser, como dice la Escritura, que el perro vuelve sobre su vómito y la puerca lavada vuelve a meterse a la ciénaga? No puede ser. Tenemos que ser personas inteligentes, con capacidad de razonar y no volver a caer sobre lo mismo. Pero, amables oyentes, vamos a orar ahora para ir concluyendo. Señor, te damos gracias en este día por esta gran oportunidad y esta gran bendición de abrir este nuevo tema para con cada uno de nuestros oyentes. Es importante que reciban una palabra de aliento, de ánimo, de orientación, de consejo. ¿Cómo enfrentamos, mi Dios, la